cosas que quería cambiarle, y lo haré antes de entregarlo hoy, quería agrandar un poco la foto, Sí. pero como que medio era algo complicado, como que no dejaba o se convertía en esta imagen de acá, como que tuve que pedir ayuda a unos compañeros para entenderlo, así que tal vez me vuelva a fijar una guía en YouTube o algo así para corregir eso. Hice Dale. estos interactivos, mi celular, mi mail, el Aunova, la ubicación y el CV, que por cierto, lo del CV utilicé el de Genially, porque Perfecto. quería poner el real, pero como que no sabía si era necesario, y aparte como que no, tampoco me dejó la propia plataforma, así que utilicé el de Genially. No, está perfecto. Este es un link, ya que no me dejaba poner un GIF ni nada, o por lo menos no supe cómo hacerlo. Y bueno, básicamente al hacerle clic a esto, abre un GIF en el ordenador. Bueno, después lo puedo mostrar en el PDF, que lo tengo, ya lo tengo como PDF. Bien. Si quieres se lo muestro ya como PDF. A ver, Dale, está vamos como acá. para ver la interacción. Sí, a ver. Deja de compartir y muestro este. De hecho, le marca un error. Sí, okay, a ver, acá. No, este. Ahora sí. Este es el PDF, sí. Por ejemplo, un error que noté, no sé por qué, es que, por ejemplo, que tenía color amarillo no lo muestra, y este Desaparece que el tenía fondo. color, claro, y este que tenía color verdecito también se me fue. Y decía abrir para algo. Sí, Yo sí. le doy clic. Y te aparece el color. No, bueno, sí, pero a ver. Se supone que... por alguna razón a mí no me funciona, eso es algo que noté. Yo se lo mandé a una compañera para saber si funcionaba, y ella me dijo que sí, que ella sí le Sí. estaba funcionando, pero por ¿Sabes por qué? alguna razón Porque, a mí no me funciona. ¿sabes? No es que no te funciona, sino lo que está, vos lo estás abriendo y lo abrís con el lector de PDF que tiene Microsoft, que es online. Si lo abrís, si te descargás o buscás el Acrobat, ¿viste? La versión gratuita del Acrobat, de Adobe, ¿Mm? que para leer PDFs, que es gratuita Ujú. el software original, con ese te va a funcionar. Ok. Sí, Porque porque... sí, sí, no, digo. porque muchas veces estos lectores de PDF que son online, ciertas herramientas o ciertas capacidades que tienen el software no te los permite. Mm. ¿Sí? Porque lo que yo quería, pues era como en el Genially, que veía cómo me estaba quedando, y si algo Sí, no me gustaba, lo corregía ahí mismo. claro. Y como que cuando lo pasé a PDF y vi estos errores, dije, ¿qué pasó? ¿Y por qué no me dejo interactuar con En ellos? realidad, Pero claro, vos ves la interacción real, o sea, podés hacer un preview dentro de ahí de InDesign porque tiene una opción, sí, de hecho lo pero hace, sí. sí, Lo intenté ahí. Por eso ahí me te llamó la tira, atención que en el PDF no pueda. mira, Tiago, ahí te estaban haciendo una pregunta en el chat, no sé si lo A puedes ver. ver, si no te lo leo yo. No fui ahí. Dice... eh, Ah, ¿a mí me leyeron o a usted? Ya o no en me... general, me parece que es en general. Ah, En realidad, Nahuel, si vos viste que el formato de la tarjeta es horizontal. Si vos la querés ver en el celular, tenés que, o sea, activar la opción de poder justamente girar el celular para que la proporción, por eso la vas a ver cortada, porque si vos el celular que tiene la posición que es vertical y la tarjeta es horizontal, obviamente no va, o se va a ver más chiquita si queda encajada en la pantalla, o si queda al tamaño real, va a quedar cortado. Ahí está, Tiago. No, una cosa, ¿sabes qué? Fíjate, viste, cuando vos estabas haciendo clic ahí, se te sí. activaba, viste, cuando vos hiciste clic sobre el Se link, ponía verde, sí. se pone verde, porque en realidad lo que tenés que configurar es los tres estadios de los botones, es el botón cuando no hay ninguna interacción, después cuando estamos por encima de él, o cuando hacemos clic, Mm. nosotros le podemos ir modificando las características, o sea, que aparezca un color, que aparezca otro color, Eso sí lo puse.
Por eso en el PDF aparecen algunos con colores. Por ejemplo, Claro, pero el fíjate del que mail y ahí, el de la ubicación y el CV sí están en sus respectivos exactamente, te debe colores. haber quedado en la instancia de el botón sin ningún tipo de acción, te debe haber quedado desactivado el tema del fondo, porque cuando vos haces Puede clic, te ser, aparece el color. claro, puede ¿Sí? ser. Pero entonces no me habré dado, o no me di cuenta, o lo hizo a último Chequealo, momento. chequealo. Sí, Y una sí. cosita que por ahí me parece que te va a servir para ordenar un poco el tema de la información es que vos puedas distribuir los elementos de una manera un poco más ordenada para que no, digo, para que uno, digo, por un lado tenés la imagen y tu nombre que está en el margen derecho, después todo lo otro, toda la otra información, lo del CV, el celular, el mail, está como del otro lado y todo como movido o como con diferentes inclinaciones. Entonces, tal Ah, vez te convendría un poco como decir, bueno, a ver, es, como hacerlo más bonito. no, no digo más bonito, pero tiene que ver con ordenar la información, ¿no? Y Ok. jerarquizarla. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más Ah, importante? Es decir, por un lado vos tenés tu nombre, ah, ¿no? sí, Que sí, pensándolo como tarjeta personal, ¿no? sí, Uno sí. tiene que decir, bueno, ¿qué es lo principal? Es Mi de nombre, quién es la tarjeta. O mía. sea, es tuya. Es tu nombre, y si vos querés poner la imagen, genial con la foto. Entonces, como eso sería como podemos decirle como el título. Y después, otras informaciones, las otras informaciones que son una jerarquía menor, tiene que ver con el teléfono, el mail, el currículum y la ubicación. Esas cuatro Ujú. informaciones pueden estar en una misma jerarquía o pueden estar y decir, bueno, no, yo quiero, lo más importante es que sea, no sé, o el celular o el mail o mi punto de contacto en el cual siempre me encuentran. No sé, para dar una cosa así. Yo, por ejemplo, donde vivo yo no tengo señal de teléfono celular. Entonces, si no me mandas un WhatsApp, aunque me llames al teléfono celular, te va a dar como que no, nunca te voy a contestar. Entonces, mi contacto principal es o por WhatsApp o por mail, ¿sí? Entonces yo, digo, el número de teléfono, en el caso mío, yo lo pondría como en otra jerarquía más chiquitita porque justamente tiene un problema de conectividad. Digo, para tomar como ejemplo, como referencia, para poder justamente decir, bueno, ¿cómo ordeno esos datos que de antemano parecieran que fuesen todos iguales, pero según cada caso y cada uno eh, lo puede hacer de forma distinta? Qué sé yo, por ahí hay otras personas o lo que sea que dicen, bueno, no, a mí yo me comunico vía mail y el celular no, o lo que sea, o sí, bueno, no importa, digo, eso es un poco como son decisiones que se van tomando a partir de eso, ¿sí? Sí, sí, le entendí, sí. Bueno, voy a Bien, hacer eso después. ordenarlo un poquito para que quede como más, digo, buscate una tarjeta personal de referencia, una tarjeta personal de chiquitita, estas que vienen, que son de billetera, ¿no? De las viejas tarjetas personales, y en base a eso, no digo que lo hagas igual, pero sí para que lo tomes como referencia, como idea de decir, mira qué pasa con esto y cómo se hace. Creo que se me ocurrió, sí, una nueva forma de hacerla. Y, no, Bueno, y sin volverme tampoco loco. está Así bien. No, que igual ahí los le botones, agradezco la recomendación, sí. bien, igual los botones parecieran que funcionan, por ahí lo que está faltando es ordenar un poco esto de los estadios del Sí, botón. en prolijarlo, sí. Exactamente, exactamente. Usted me había puesto, sí, en un trabajo que estaría bien que haya, sí, jerarquizado. Así que Sí, voy a tener que hacer en eso. la anterior, exactamente. Que estaba como también medio como desorganizado en eso, es como que es medio caótica la forma de cómo acceder al contenido. Entonces, un poco de ese orden es lo que va a ayudar. Ok, bueno, bueno. Muchas gracias, profe. Muy bien, Luego lo corrijo. dale. Nahuel, te hace otra consulta. Dice, hacer botones no es lo mismo para el caso, porque no es que uno puede configurar, digo, por ahí pensamos que el botón tiene que tener características como si fuese una tecla o un botón. Pero, por ejemplo, si yo tengo un objeto, que puede ser una imagen o que puede ser un texto, que es interactivo, ese objeto se convierte en botón, sin que tenga un bordecito, un fondo, lo que sea. O sea, básicamente por ahí tenemos esa costumbre de decir que el botón tiene que tener ciertas características como una tecla, digo, porque para el caso los botones digitales o interactivos vienen o se remiten anteriormente justamente a lo que eran una tecla o una palanca analógica, ¿no? Que venía desde la tecla en primera instancia, una tecla de una máquina de escribir, entonces como que gráficamente uno como trataba de emular
esa situación y llevarlo a un espacio digital. Después esas teclas que eran de una máquina de escribir se convirtieron en teclas de un teclado, ¿no? Que también tiene una parte analógica, los teclados de las computadoras, ¿no? Con el movimiento. Y después por eso, si ustedes ven, por ejemplo, si ven los teclados de sus celulares inteligentes o un smartphone, emulan el teclado, pero ya no tenemos esa situación analógica. La tecla no se desplaza, ¿sí? No se mueve. Simplemente vamos tocando por encima de la pantalla y se genera esa interacción, que se genera una interacción más visual y no analógica. Entonces, cualquier elemento que nosotros le pongamos que nos redirecciona y que nosotros podemos interactuar con él, se convierte en un botón. ¿Se entiende, Nahuel? Sí, en ese sentido sí se puede hacer algo para que sea como más, como hablábamos en las primeras clases, o sea, como generar indicios de que ese objeto es interactivo. Más allá de que cuando nosotros pasamos por encima de él con el mouse, o, o por ahí, sobre todo con el mouse, ¿no? Pero que cambia su forma, o cambia la tonalidad, o se genera algún tipo de movimiento, nos está dando la pauta. Y a su vez, lo que cambia con el mouse, cambia el puntero. Cuando nosotros el puntero es una flechita en el mouse, y pasamos por un objeto que nosotros podemos hacer clic, se convierte en la manito, ¿no? En ese dedo que nos da, ya nos indica, y ya todos conocemos, por navegar en distintos espacios interactivos, que cuando cambia el puntero, ahí yo puedo hacer clic, y ese clic que pasa ahí me lleva a otro lugar. ¿Sí? No solamente es un clic en el mouse. Sí, hace frío bastante. No, está muy bien. Bueno, no sé si queda alguna duda más con respecto a esto. Igualmente, la idea es que después, ahora vamos a presentar el trabajo final, y en el trabajo final justamente un poco vamos a ver todo lo que fuimos viendo a lo largo de estos trabajos y estos recorridos y estos trayectos. Así que no se preocupen si algunas cosas no las pudieron solucionar o tal vez no les quedó como les hubiese querido quedar. Así que en este sentido, cuando abordemos ahora el trabajo práctico final, que es un trabajo más largo y que tiene más volumen con respecto a los contenidos, ahí vamos a poder ir saldando un montón de estas cosas que fueron haciendo. No, en el próximo trabajo ya está subido ahí en la plataforma, pero, y ahora lo voy a explicar, pero en el próximo trabajo vamos a trabajar en grupos, así que en primera instancia van a seleccionar los grupos, ahí hay una tarea para que ustedes elijan los grupos y vayan trabajando, puedan seleccionar primero los integrantes, como les había comentado en la clase anterior, o la otra, ya no me acuerdo cuál, que eh, vamos a tomar un máximo de 4 integrantes, o sea, así que en ese sentido vamos a trabajar así con ese número como máximo. Y después cada grupo va a elegir qué herramienta interactiva va a utilizar donde se sientan más cómodos, ¿sí? Para trabajar. Entonces ahí, y también un poco esa decisión, más allá de que se sientan más cómodos porque la conocen, o porque su interfaz gráfica es más amigable, o se sienten más seguros o seguras con eso, también la van a seleccionar en base a que les permita dar la mayor cantidad de herramientas interactivas para lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo un poco la clase pasada les anticipé que íbamos a trabajar en transformar un libro, ¿sí? En este caso va a ser un cuento o una novela. Si es una novela, tiene que ser una novela corta, clásica, en el cual ese libro, ese cuento o esa novela, que tiene un formato tradicional, analógico, en el sentido de que tiene un formato papel impreso, convertirlo en un libro interactivo, ¿sí? Así que un poco ahí va a estar la decisión en, justamente, primero, en seleccionar, primero como esto de los grupos, ¿sí? Configurar los grupos y armarse a partir de ahí.
Luego, elegir con qué cuento o novela van a trabajar. La concepción con respecto a que sea clásica tiene que ver para que justamente se nos haga mucho más fácil a ustedes y a todos poder encontrar material, ya sea por un lado de los textos, ¿sí? Y por otro lado también poder ir encontrando en distintos lugares imágenes, imágenes fotográficas, ilustraciones, eh, videos o recortes de videos o material audiovisual, audios, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ahí, en base a eso, ustedes, mientras más las obras son más clásicas, eso es mucho más fácil encontrar ese contenido. Cuando por ahí las obras no son tan reconocidas y es más difícil llegar a esos recursos. Y también, al hecho de ser una obra clásica, la gran mayoría de todos y todas tenemos algún conocimiento de ese material, más allá de que lo hayamos leído o no, pero por lo menos ya conocemos y sabemos un poco por dónde va. Así que también nos va a ayudar a todos y a todas de que poder ir viendo un poco los trabajos del resto de los grupos y poder ir haciéndole comentarios, apreciaciones y sugerencias, teniendo en cuenta que más o menos tenemos un conocimiento, más allá que sea más general o más particular sobre esa obra, pero les va a permitir ahí poder hacer una devolución a los compañeros y a las compañeras un poco más precisa que cuando no conocemos la obra, ¿sí? Así que bueno, un poco por ahí viene la tarea. Yo lo que había pensado hoy para un poquito para esta clase y ya metiéndonos de lleno con el trabajo, más allá que seguramente después quedarán ustedes en ver y ponerse de acuerdo qué tipo de obra van a elegir, seleccionar y empezar a recolectar estos materiales. Yo quería contarle y mostrarle un poquito y explicarles algunos conceptos que tienen que ver con el diseño editorial, en este caso pensado y orientado a un soporte digital, en cómo empezamos a distribuir el espacio, ¿sí? Este campo, esta página, en este caso esta pantalla, y a partir de ahí ver cómo configuramos ese espacio, ya sea en el formato, en los márgenes, y cómo el contenido va a empezar ahí a trabajar. Sí, Mariano. ¿Cómo le va, profe? Buen ¿Cómo día. andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Con fresquito? ¿Oh? Sí, Mamita, pollo. Profe, una consulta, porque acá diga. estoy viendo el trabajo final, cierra el viernes 28, de junio. Listo, me muteo, perdón, Ah, nada. ¿ya te habías asustado? Ahí digo, ¡epa! La pucha. Bueno, No, gracias, eso. tenemos, Vi mal. está Lo que bien. no me deja es seleccionar grupo. Me quise inscribir en el grupo B Sí, por el grupo de Argentina de Qatar. sí. Grupo B fue y no me deja todavía. Ahora me fijo si está habilitado por la... Me dice acá, me dice que no me da la opción, me aparece como con una cruz, Ah, bien, ahora lo como el vemos. jardinero cruz. Me muteo, profe, buen Dale, no día. hay problema. Ahora configuramos esta parte. Les decía, esto de poder justamente tener unas herramientas vinculadas a cómo mantener, porque acá justamente lo que va a ser más complejo, no digo más complejo, pero sí, usted al trabajar con un cuento o una novela, vamos a tener, por un lado, una cuestión que va a ser vinculada con el texto, o sea, todo lo que tiene que ver con el contenido, ¿no? Entonces, vamos a tener títulos, vamos a tener un desarrollo de ese cuento o esa novela, seguramente haya subtítulos, aperturas de capítulos, si es que tiene capítulos, o todo ese tipo de jerarquías vinculadas con el texto. Por otro lado, vamos a tener las imágenes, ¿sí? Ilustraciones, fotografías, ¿sí? Esas imágenes pueden ser estáticas, o sea, o también puede ser imágenes dinámicas, en el sentido que puede ser algún GIF, algún tipo de ese tipo de animación, pero a su vez también se pueden incorporar videos, se puede incorporar otro tipo de contenido. Así que bueno, en los espacios o en las páginas van a ir conviviendo todo el tiempo estos contenidos, ¿no? Por un lado los textos, por otro lado las imágenes, por otro lado los videos. Tiago. Sí, iba a hacer una pregunta porque medio no escuché al principio y después como que escuché a medias lo que iba a ser el Dale. siguiente trabajo.
¿Se me escucha bien? Decime, ¿sí? ¿Se escucha perfecto? Ah, sí. Ah, ok. Que si básicamente para el siguiente trabajo vamos a tener que en grupo hacer como un trabajo así como los que hemos estado haciendo con, bueno, esta herramienta, por ejemplo, Genially, que fue la que creo que más práctica para todos nos fue, Sí. según pero respetando unas características o bases que usted nos va a dar de eso para hacer. En realidad, las características que van a respetar es que va a tener un formato editorial de libro, pero un libro justamente interactivo, ¿no? Entonces, Mm. que puede ser un cuento, puede ser una novela corta. Entonces, yo ahí les dejé varios ejemplos para que puedan, disparadores, obviamente, que después ustedes pueden buscar más. Pero justamente los libros interactivos o los libros digitales, lo que mantienen o lo que sostienen de los libros analógicos o tradicionales impresos es el formato, es decir, mantienen esta cuestión de estructura de página, estructura de texto, vinculaciones con las imágenes muy parecidas con el libro tradicional, pero con la capacidad y la posibilidad justamente de incorporarle todas las herramientas digitales e interactivas que nos permiten justamente los medios digitales, ¿no? Entonces, donde ahí nosotros podemos redireccionar a otros lugares, a otros espacios, dentro del mismo libro o fuera del libro, ya sea mandando a links conectados a internet, vinculándolo con contenido multimedia de video, audio u otro tipo de vinculaciones por ese lado. Así que a partir de ahí, un poco ya el universo del libro trasciende justamente ese formato y esa página porque ya se amplía bastante. ¿Sí? Ok, entiendo que entonces, y según lo propio que dice el enlace, es trabajo final. Así Trabajo que, final, ¿sí? ajá, Exactamente. Sí, ok, ok. sí, esto se Significa que dice, una vez aprobemos eso, ya estaría esta materia. ¿cómo? Significa que una vez terminemos ese trabajo y lo aprobemos, ya estaría la materia. Sí, sí, porque la materia es cuatrimestral, Ok, ok. ¿sí? Bueno, Terminamos en este cuatrimestre. ok. Ahí, Habrá que sí, ponerse bien. las pilas en ese trabajo entonces. Pero sí, es útil también ponerse con esto. Ujú. Es una linda materia y en sí es lindo lo que se enseña acá. Ok, muy bien. Viviana, Bien, yo entiendo que el InDesign es la mejor herramienta para hacer este trabajo. Lamento que, bueno, y más si va a ser en no, grupo. no sé, no, ¿por qué decís que la InDesign es Porque, mejor? No porque estoy, necesariamente, ¿eh? porque estoy analizando la situación del Genially o de otros editores y, Sí. o sea, que si nosotros lo hiciéramos, suponte en un Genially, eh, agregaríamos hojas simulando páginas, Sí, porque por no ejemplo. tenemos otra opción, ¿sí? Simularíamos Sí, eh, hojas haciendo otras páginas. La interactividad que nos da el Genially dentro de cada una de esas páginas no tendría sentido llevarlo a otros lugares, digamos, linkearlo con otras situaciones. Sí, por ejemplo, cuando vos proponías el hacer algo relacionado a la música. a ver, ¿cómo sería Eh, eso? a ver, porque me estoy un poco pensando en voz alta, Sí, está ¿no? bien, es la idea un poco, sí. Si nosotros hiciéramos, suponte algo de música, un disco, como vos decías, Sí, ahí sí, cada página nos podría introducir, por ejemplo, al tema, por ejemplo, al porqué de la letra y demás. Y utilizaríamos un poco más a full la interactividad que tiene un Genial. En un libro, mm, yo cuento con las imágenes, sí, pero si yo distraigo al lector con links que me redireccionan, me sacan de la lectura. sí, es verdad. Entonces, digamos, la interactividad que tiene el Genially en un libro no sería tan útil y solamente estaría mostrando el texto y algunas imágenes. Sí, pero ahí
Es real lo que vos decís con respecto a esto de mantener la atención de la lectura vinculado al texto en un libro, pero por otro lado también podemos decir, uno puede plantear, dependiendo dónde ubicamos y dónde tenemos esos contenidos, qué pasa. Porque, por ejemplo, yo podría plantear, no sé, que cada vez que cierra, si el libro o el cuento está, o la novela está articulada, y dependiendo, obviamente que ahí va a depender mucho del contenido y el libro, el cuento o novela que ustedes elijan en cómo estar estructurado, ¿no? Ese contenido. Pero supongamos esto, que es una novela corta que está dividida en capítulos, ¿sí? Y donde cada vez que cierra el capítulo, yo puedo ir poniendo todo ese armado más como de formato tradicional en el sentido de imágenes y texto, por un lado, si es que tiene imágenes, pero cuando cierra el capítulo yo puedo tener como un lugar que me permite mandarme a otros espacios, ya sea fuera del Genially, a un link, o a un video, o a lo que sea, teniendo en cuenta que ese capítulo ya Se cerró, cerró. ¿sí? Sí, por Entonces, otro lado, la tapa y la contratapa sí pueden ser interactivas porque la tapa me puede remitir a la imagen de la tapa y su diseño, o si exacto, refiere a alguna imagen de algún pintor y demás, la contratapa a la historia del también. escritor, pero, y la reiteración de tapa a X, ¿sí? Sí, Un índice en sí. donde también lo hago interactivo, genial. Un prefacio en donde, bien, bla, 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 también me remite, está bien. Y después que queden las hojas internas con la cuestión, y en un final de capítulo hay un libro muy interesante. ¿Te acordás cuando al principio hablábamos de esta interactividad y los libros? Sí. Mujeres que corren con los lobos, Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Al finalizar, o sea, creo que todavía no estaba un poco esta cuestión de la interactividad, y al finalizar cada capítulo, ella remitía, porque era un cuento, justamente, y ella remitía a los cuentos clásicos que trataba ese capítulo. Está bien, ya está, cerrado. Bien. Gracias. Bien, no, pero además piénsenlo así. Por ejemplo, también, no sé, hay otro tipo de libros que no son interactivos, pero que tienen cuestiones multimedia, que son los audiolibros, ¿sí? Que hace un tiempito se pusieron bastante de moda en esto de esta cosa de, en lugar de ir leyendo, por ejemplo, tengo el audiolibro y voy en el auto, voy manejando y voy escuchando porque alguien me va leyendo o me va relatando ese texto, ¿sí? Entonces, uno puede incorporarle una cuestión interactiva a ese libro o ese cuento o esa novela con la posibilidad de que sea un libro más tradicional en el sentido de donde nosotros vamos leyendo el contenido y lo vamos navegando, o que según el momento, y bueno, ahora tengo la chance también de convertirlo en audiolibro. Entonces tengo un audio que me va relatando y me va leyendo el contenido de texto que tengo en esa página. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces podemos tener como las dos dimensiones. Por un lado, el libro más tradicional por un lado, y por otro lado, convertirlo en audiolibro, y que según las decisiones del lector, en ese sentido, pueda elegir optar. De qué manera. Entonces, ahí ya le estamos dando también una interacción, ¿sí? Y ni hablar si hablamos de un texto académico, ¿no? En donde me puede remitir a diferentes cuestiones. Tal cual. Viste que cuando vos ponés las observaciones, no me sale el nombre en este momento, cuando vos ponés el numerito para hacer las citas. Las citas. Sí. Y no solo las citas, sino a qué se remite cuando habla de eso. Bueno, ahí está buena la interactividad también. Y ni hablar cuando conduce a otras páginas. A otras páginas, por ejemplo, si uno que generalmente pasa eso, ¿no? Cuando uno lee o lee una cita al pie que te hace referencia a tal texto, si uno tiene la chance de que automáticamente haciendo clic sobre el texto o el link de esa cita te manda al texto original, es espectacular. Sí, lo que pasa que todo esto, cuando hablábamos del libro de cuentos, es como que no se me ocurría, porque obvio, en realidad no. Un libro de cuentos, digamos, no te lleva a todas estas interactividades. Una novela no te lleva, salvo una cuestión de audio, cuando vos decís, ¿no? Sí, pero lo podemos pensar, por ejemplo, hay novelas que se han convertido en una versión, en una película, o se han convertido en una serie,
o se ha convertido justamente en una novela audiovisual, qué sé yo. Ah, eso es genial. No sé, yo Ya. pensaba, no sé, la del el Conde de Montecristo, por ejemplo, ¿no? El texto de la novela, que Sí. después fue el No la texto. Argentina, por favor. Puede ser también, porque uno puede decir, bueno, mirá, este texto tradicional, ¿sí? De Dumas, Se tuvo hizo de todas tales. estas versiones de Claro, diferentes novelas en diferentes, o sea, qué bueno. en formato de novelas televisivas en distintos países, y bueno, y uno hace como un barrido. Claro. Pero a su vez después se inspiraron un montón de otras series. Hay una serie de Netflix que no me acuerdo ahora cómo se llama, que trabaja una piba, y está inspirada en esta novela también. Que entonces, digo, uno sin la necesidad de hacer esta interacción tan directa, ¿no? Sí, Como los cuentos decimos, los cuentos de terror, ¿cómo se llama? Salió Kafka y nada que ver. Eh, este escritor clásico de terror, que es tan conocido, eh, Edgar Allan Poe. sí, claro, Hay muchísimo material para digital vincularlo, sobre Edgar Allan Poe y son cuentos cortos. cuentos Eso cortos, está bueno. exactamente. Sí, por eso digo, para mí ahí, por eso un poco la estrategia y también la idea que tenemos, que ahí que decía Nahuel, la idea es hacerlo, tenemos todo este mes de junio para hacerlo, y la idea que justamente se tomen el tiempo para poder definir y elegir qué tipo de contenido, porque también ahí va a ser clave la decisión del contenido a trabajar. Porque a partir de ahí les va a permitir a ustedes justamente, decir, mientras la decisión sea no digo más correcta, pero sino justamente tomar una decisión estratégica, esa sería la mejor palabra justamente para definir esto, que les permite y les habilite justamente la mayor cantidad de opciones de vinculación con toda la cuestión interactiva. El tema del grupo, ¿cómo sería? Perdón que te interrumpa para cerrar la idea. Sí, Digamos, trabajar en grupo, digo, porque vos te referís a trabajar en grupo con respecto a que uno hace la edición, otro hace selecciones y demás, o en general los manejamos libremente en grupo. como quieran. Ahí como ustedes se pongan, digo, en grupo porque justamente tiene bastante volumen. Ahí Mariano preguntaba si se puede hacer individual. Sí, se puede hacer individual. Me parece, lo que pasa es que es un trabajo, a diferencia de lo que veníamos haciendo, tiene otra densidad con respecto a la cantidad de cosas a trabajar. Entonces, muchas veces, trabajando justamente esto que decía Viviana, si vos trabajamos en grupo, podemos dividir tareas, ¿no? Como qué sé yo, alguien dice, bueno, se ponen de acuerdo, eligen con qué tipo de libro, novela, cuento van a trabajar. Entonces, bueno, alguien dice, bueno, yo me dedico a buscar las imágenes. Otro dice, yo me dedico a buscar los materiales, el texto. Otro dice, bueno, yo me dedico a buscar todo lo que tenga que ver con la parte de más esto, decíamos, vincularse con la parte audiovisual y descargar videos de YouTube o de donde sea, o recopilarlos, no sé. Una vez que tienen todo ese material, entonces ahí ya al dividirse las tareas, como que cada uno se puntualiza en algo y después es mucho más fácil de ese contenido. Si eso lo quieren hacer solos, bueno, obviamente que cada uno va a tener que hacer todo ese recorrido, ¿no? Me parece un poco ahí. Y a su vez, un poco cuando trabajamos en grupo y en equipo, van surgiendo diferentes ideas, propuestas, la cosa se empieza a hacer como un poco más interesante del volumen, no solamente del trabajo a dividir tareas, sino también son más cabezas pensando en un mismo proyecto. Entonces me parece que también ahí está bueno esa cosa. Una pregunta más y no interrumpo más. No, no, ¿por qué? Veo que son 8 grupos, que somos 30 y pico, porque, y si llegáramos a necesitar más grupos para que habilites por si hay individualidades. Yo ahora no, yo lo que voy a hacer, ahora voy a, por esta cuestión que sea individuales, voy a reconfigurar el tema de los grupos, así que... Antes que se desate la hecatombe por los antes grupos. en realidad lo que voy a hacer un montón de grupos, yo les voy a poner un tope de participantes, o sea que más de 4 no se puedan ingresar, y después si quedan grupos de 2, y quedan un grupo de 3, otro grupo de 1, no pasa nada. ¿Vos tenés idea cuántos somos? Porque en general estamos siempre en el chat los que estamos acá, ¿no? 2, 3 más que estarán trabajando, pero ¿hay más alumnos? Sí, nosotros somos en total inscriptos y matriculados, somos, yo me cuento, somos 30, son 29 alumnos. ¿Te querés meter en mi grupo? De los cuales
De los cuales 29 hay 2 o 3 compañeros o compañeras que no tuvieron actividad durante toda la cursada, de la cual somos, si yo no recuerdo mal, en la última, el conteo, cuando hice las entregas de los trabajos, somos 26, 25 en total. O sea, 7 grupos. Ujú. Pero bueno, eso si cada grupo está integrado por la misma cantidad justamente de integrantes, pero bueno, nada, no es necesario. Yo lo que le pongo como límite es el tema de la cantidad de máxima de participantes. ¿Sí? Bien, estamos hasta ahí, ¿no? Yo ahora después, ¿qué me decías, Mariano? Sí, soy Sí, no, porque ahora yo, el cosa, ¿cómo es? Ahora reconfiguro de vuelta el tema de los grupos, así que no te preocupes. Bien, vamos de vuelta. Con respecto a esto que lo que le quería contarle hoy un poquito y que ver para poder, más allá después de la próxima clase, que ustedes me vayan contando y viendo con qué van a trabajar y de qué manera van a trabajar, con qué material y cómo van a elaborar esa parte, y la herramienta y todo eso, pero como les decía al principio de la clase, yo le quería mostrar una cuestión de cómo empezar a organizar el contenido y cómo establecer una cuestión que es mínima, básica y elemental cuando está vinculado con el diseño editorial, que es cómo armamos justamente lo que nosotros llamamos de caja tipográfica, que es esa página donde vamos a trabajar, y cómo establecemos márgenes, ¿sí? Entonces, yo le voy a explicar una forma tradicional de cómo se arma una página de libro, ¿sí? No importa si es impreso o digital, pero que sí nos ayuda a definir y a tomar decisiones de cómo ese contenido se va a empezar ahí a repartir dentro de ese espacio. Entonces, esto nos organiza, nos ordena, nos sistematiza, y a su vez nos hace que nosotros pensamos no digo por única vez, pero como en una primera parte pensamos esta distribución del espacio y después a lo largo de que vamos desarrollando el libro, no tenemos que andar pensando página por página en cómo vamos a distribuir. Sabemos dónde el texto va a estar contenido de margen a margen y después ahí dentro veremos si va con imagen o no va con imagen, pero solamente esa parte empezamos a trabajar ahí. Así que yo se lo voy a mostrar acá, yo voy a utilizar el InDesign como ejemplo, pero no es que ustedes van a tener que hacer esto en InDesign. Lo pueden hacer en un papel a mano, ¿sí? Tomando medidas con una regla y un lápiz. Lo pueden hacer en otro programa más o menos que ustedes utilicen y les permite hacer estas herramientas, que ellos lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer si usan el Corel, el Illustrator o lo que sea, que justamente nos ayude a dimensionar los espacios de la página. Y ¿cómo se llama? Y esta forma de distribuir el espacio, lo interesante que tiene es que no importa el tamaño de la página o el formato, o sea, no importa si la página mide 10 centímetros de ancho o 40 centímetros de ancho por el alto que establezcamos, no importa si la página es horizontal o es vertical, la teoría se aplica de la misma manera y de la misma manera, perdón, de la misma manera funciona para distribuir los espacios, ¿sí? Así que es una buena forma de poder trabajar esto. Así que bueno, yo voy a compartir acá pantalla. Bien. En este caso vamos a trabajar con algo parecido, digo, lo vamos a hacer de la misma manera algo similar a que ustedes trabajen en los formatos que vamos a trabajar, sobre todo que son digitales, ¿sí? Entonces ahí, la primera decisión que ustedes van a tener que trabajar es
si el formato del texto, o mejor dicho, el formato de la página con la que van a laburar va a ser horizontal o va a ser vertical, en cómo se va a visualizar. Entonces, tomando esa decisión, me parece que a partir de ahí, ustedes va a ser más claro o más preciso justamente el hecho de cómo queremos segmentar estos espacios, ¿sí? Ambas opciones justamente son válidas. El tema es que ustedes definan, por ejemplo, cuál sería la mejor opción para este tipo o este formato de orientación del papel, en este caso, o de la pantalla. Por ejemplo, los libros infantiles, generalmente, que tienen muchas ilustraciones, ¿sí? Tratan o generalmente utilizan formatos que son más pensados en formato cuadrado o horizontal para que justamente se luzcan mucho más el tema de esas ilustraciones, ¿sí? Esa parte gráfica de los dibujos. Lo mismo pasa con los libros vinculados con la fotografía, ¿sí? O que tienen mucho tipo donde la proporción entre el texto y la imagen generalmente domina más o tenemos más porcentaje de imagen que texto. Los libros que están pensados y realizados más vinculados a la lectura, es decir, donde tenemos el 100% del contenido es texto, o gran parte de ese contenido está vinculado con el texto, generalmente tienen un formato vertical, ¿sí? Porque justamente favorece más a la composición y el armado de la columna para leer que cuando trabajamos en formato horizontal. Así que bueno, eso va a ser un poco, como les decía hace un ratito, las decisiones se empiezan a tomar una vez que ustedes seleccionen el contenido. Medio como que el contenido nos empieza a decir o dar pistas o pautas de qué manera, justamente, qué decisiones van a ir tomando, ¿sí? Cada uno, cada grupo en particular. Bien. Vieron que ustedes, por ejemplo, que yo, abren una página en Word y por defecto vienen unos márgenes establecidos, o en cualquier otro tipo de software, ¿no? Como que para manejar texto, es como que ya viene por defecto. Obviamente que Word, como es un procesador de texto, que está pensado básicamente para que uno no tenga demasiado tipo de conocimientos vinculados con eso, simplemente que nos da la mayor cantidad de herramientas para escribir, ¿sí? Para poder generar ese tipo de producción, pero no tanto vinculado con la forma. Entonces, toda esa parte ya viene como seteada, medio como de forma automática. Pero si uno investiga un poquito y se mete en diferentes lugares dentro del mismo programa, por ejemplo en el Word, puede modificar justamente los tamaños de los márgenes, el margen superior, el margen inferior o los márgenes laterales. El tema está en qué márgenes o por qué lo hago más grande, más chico, más angosto o más alto a cada uno de ellos. Justamente un poco para decir, bueno, de qué manera o qué referencias tomo para tomar ese tipo de decisiones. Yo lo que voy a explicar acá es algo que justamente que viene concebido y que se viene trabajando, para que tengan como una referencia, cuando surge o lo que se conoce como el libro moderno. Y eso está establecido recién en la primera Biblia que imprimió Gutenberg. O sea, estamos hablando hace un montón de años, ¿digo? Para no hacer una referencia así tan histórica ni específica, pero para que sepan de que este tipo de proporciones vinculadas con el espacio no son nuevas, ni son mías, ni que ya viene de hace un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, se toman esas proporciones a partir de ahí, y justamente cuando se concibió el libro moderno, o se entiende como, o se concibe que el libro moderno aparece a partir de esta segmentación del espacio por un lado, y por otro lado, la cuestión tecnológica justamente de que permitía reproducir una misma obra y hacer un montón de copias. A partir de ese acontecimiento se establece que ahí es como el nacimiento del libro moderno, que básicamente es como los libros que conocemos hoy en día. Este procedimiento surge justamente de son las proporciones áureas y cómo segmentar el espacio a partir de ahí. Entonces ahí ya nos vamos, en base a eso, podemos tomar distintas decisiones y pensar este formato, pensar que el libro, que la página tenga o mucho blanco por un lado o mucho contenido por el otro. Es decir, como que el texto que vaya como de punta a punta en toda la página, o que el texto tenga
menor proporción y que el blanco me permite una mejor navegabilidad y lectura en eso, ¿sí? Nosotros tenemos una ventaja cuando trabajamos con los formatos digitales, que no tenemos una condicionante vinculada con el espacio. Es decir, nosotros podemos tener 10 páginas, 15 páginas, 20 o 50 páginas y no nos modifica demasiado el producto final vinculado a, por ejemplo, un costo. Pero si ese libro después lo queremos llevar a imprimirlo, ¿sí? No es lo mismo imprimir 20 páginas que imprimir 50 o imprimir 100, porque ya ahí tenemos una limitante, o no es no limitante, pero tenemos una condicionante que está vinculado con lo que implica justamente imprimir más papel, ¿sí? Entonces ahí ya el producto empieza a optimizarse muchas veces, y generalmente cuando se trabaja con libros impresos, de decir, bueno, a ver, ¿qué presupuesto tenemos? Y en base a ese presupuesto articulamos y buscamos la mejor manera de meter todo ese contenido en un presupuesto acorde a eso, ¿sí? En lo digital, al no tener esta condicionante de que no tenemos que imprimir, nosotros podemos extendernos en la dimensión del producto final. Obviamente que también eso después tiene que ver cómo se navega y cómo llegamos a todo y cómo accedemos a todo el contenido, pero no tenemos esa limitante presupuestaria como si pasan impresos, ¿sí? Entonces podemos trabajar con otras dimensiones distintas. Bien, yo se lo voy a graficar a partir de acá. Esto es más o menos parecido a lo que pasa con el Word. O sea, yo abro un archivo por defecto y por defecto me tiró esta caja tipográfica que justamente es este elemento, estas líneas rosas que me aparece por acá, y estos espacios que tienen por acá, que son los márgenes, ¿sí? Y el programa por defecto me aparece esas medidas, ¿sí? Que a mí me pueden servir o no, dependiendo de lo que yo quiero hacer. Entonces le decía, hay una formulita, no es que una fórmula, sino que es una manera de segmentar este espacio, que tiene que ver con esto. Nosotros tenemos que segmentar de forma horizontal, dividir, es decir, dividir la página en forma horizontal en 9 espacios, o 9 módulos, ¿sí? Entonces, yo lo voy a dibujar acá así con cuadrados, y de distintos colores, así se visualiza más fácil. Tenemos que hacer 9 módulos iguales, ¿sí? Para segmentar el espacio horizontal. Entonces tenemos 2 acá, 4, 6, 8 y 9. Entonces, en primera instancia, ¿qué hacemos? Dividimos el alto de la página, ¿sí? Por eso esto le decía, como le decía recién hace un ratito, no importa si la página es horizontal o vertical, si es más chica, más grande, se hace exactamente de la misma manera, se divide de forma horizontal en 9 módulos la página, ¿sí? Entonces, le voy a tirar unas líneas guías para que quede más gráfico. 9 espacios. ¿Vos estás apretando control cada vez que agarras una guía? No, no es necesario. Ahí. Entonces, dividimos el espacio en 9 módulos, ¿sí? 9 segmentaciones. Y ahora, lo que sí tenemos que trazar es una diagonal, una línea diagonal, tomando el margen superior derecho, ¿sí? Este sector, al margen inferior izquierdo, ¿sí? Que atraviesa punto a punto. ¿Se ve, no? ¿Cómo queda? Bien, entonces teniendo esta referencia, primero segmentamos el espacio de forma horizontal en 9 módulos, y luego trazamos una diagonal en este sentido, ¿no? Del margen superior derecho al margen inferior izquierdo. Lo que vamos a trabajar ahora es, esto se hace cuando trabajamos en libros que van a trabajar en libros, revistas, se van a imprimir,
trabajamos en la doble página. Acá, como la vamos a laburar en pantalla, vamos a trabajar en la página simple solamente, ¿sí? Generalmente, al trabajar en la página simple de una pantalla, los márgenes, ¿sí? Son proporcionales, es decir, la página, no es que los márgenes laterales, ¿sí? Generalmente son los mismos, para que justamente mantener una proporción de la pantalla. Cuando trabajamos cuando estamos trabajando en el formato de la doble página, ¿sí? Los márgenes de derecha o de izquierda, o según cómo se llaman, se mencionan como márgenes interiores o los márgenes exteriores, se modifican justamente porque la segmentación de ese espacio es distinto. Pero en este caso, como vamos a trabajar para pantalla, los márgenes laterales siempre son los mismos. Entonces, acá lo importante para tomar como referencia es, en esta diagonal, los puntos en el cual chocan con las líneas de los módulos que fuimos generando. Entonces, en esta proporción, nosotros podemos generar, yo lo voy a dibujar con un cuadrado para que se tome como referencia. Yo tomo el módulo superior y el módulo inferior, ¿sí? Le vamos a dar color para que se visualice. ¿Sí? Toqué ahí y fue de punta a punta, ¿sí? Ahí yo establecí, fíjense que me queda un módulo de margen superior, un módulo de margen inferior, ¿sí? Y los laterales tienen exactamente el mismo tamaño. Entonces yo acá ya tengo una proporción de márgenes que están vinculadas con una proporción que viene de la vieja proporción áurea, ¿sí? Todo lo que viene del estudio del arte, bueno, de Da Vinci, desde esa época, ¿sí? Del Renacimiento, esas proporciones de justamente cuando se dibuja la figura humana, bueno. Esto tiene que ver con esa forma de justamente cómo trabajar esas proporciones. Entonces yo establezco de antemano este espacio para poder segmentar los márgenes. Después yo puedo ir modificando justamente y haciendo que estos márgenes sean o más anchos o más angostos, siempre y cuando vamos a mantener esta proporción cuando nos desplacemos por la diagonal. Es decir, si yo hago crecer el rectángulo por la diagonal, de la parte superior y de la parte inferior, vamos a ir achicando o agrandando esos márgenes, pero siempre manteniendo la proporción. Lo que va a pasar es que no se nos va a deformar esos espacios. Entonces, podemos también hacer, ¿sí? Ahí, ¿sí? De esta manera siempre nosotros podemos mantener esta situación. Por ejemplo, la famosa Biblia de Gutenberg, que es la que se conoció como el libro moderno que le decías hace un ratito, tomaba esta proporción, tomaba dos módulos, ¿sí? De margen inferior y un módulo de margen superior. Fíjense lo que pasa con toda la cantidad de blanco, ¿sí? Que tiene. Tiene como mucho blanco y el contenido de texto queda justamente atrapado en lo que vemos acá como rectángulo negro. Que si uno agarra libros antiguos y viejos, estas proporciones vamos a encontrar mucha cantidad que justamente tienen esta cantidad de blanco. ¿Sí? A medida que encontremos libros que son más actuales, más modernos, y sobre todo de ediciones más económicas, justamente lo que pasa es esto. La caja tipográfica es lo más grande posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente para poder aprovechar al máximo la cantidad de papel y poder meter la mayor cantidad de contenido de texto en una sola página, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, son también decisiones que se empiezan a tomar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Como les decía, nosotros podemos
En este caso, yo lo estoy agrandando tanto de arriba y de abajo, ¿para qué? Para que justamente los márgenes laterales, de izquierda y derecha, se mantengan y sean iguales. Si nosotros esto lo trabajamos en una doble página para imprimir, nos vamos a desplazar no de la parte superior solamente, sino de la parte inferior. Entonces, fíjense que si yo hago ahí, ¿sí? La relación entre este margen y este es distinta, ¿sí? El de adentro es más angosto y el de afuera justamente es más amplio. ¿Por qué? Dos cuestiones que para poder entender esto, que no les va a servir, pero sí sirve como dato de cómo se articulan los espacios para los libros tradicionales impresos. Generalmente se recomienda que los márgenes exteriores sean más grandes. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros ahí agarramos el texto, ¿sí? Ponemos nuestras manos y nuestros dedos. Entonces lo ideal es que nos tengamos el margen lo suficientemente cómodo para que cuando lo sostenemos, el dedo no ingrese ni tape el contenido, ¿no? Que no tape el texto cuando lo estamos agarrando. Y por otro lado, los márgenes interiores, o sea, esta parte de acá, si yo tengo una doble página, que ahora lo voy a agregar acá para que lo vean, cuando yo agrego y trabajo la doble página, se me suma este margen de esta página con el margen de esta otra, y se me genera un margen amplio, justamente, que es la sumatoria de las dos páginas. Entonces, por eso generalmente se recomienda que los márgenes interiores, ¿sí?, sean menores, porque después se me suman con la otra página que tengo al lado. Entonces, un poco eso para entender esa segmentación del espacio. Y a su vez, otra recomendación que siempre se hace en editorial es que el margen inferior, ¿sí?, el margen de abajo o de pie, dependiendo de las distintas bibliografías o lo que ustedes lean o lo que vean, siempre se recomienda que el texto que sea superior al margen de arriba. ¿Para qué? Porque si el margen justamente es al revés, lo que pasa es, si yo hago así, ¿no? Supongamos que después lo metemos ahí en el centro, en el medio. Si el margen justamente el de abajo es más chiquito que el de arriba, fíjense lo que pasa con este bloque negro. Nos da la sensación de que el contenido se cae de la página, ¿sí? Como que tiene una direccionalidad justamente hacia abajo. Entonces, cuando estas proporciones se rompen, tiene esta sensación y queda justamente desequilibrado en lo que pasa en la página. En cambio, cuando el contenido está, el margen inferior es más amplio que el superior, justamente esas sensaciones ópticas hacen que, si bien fíjense que ahí es más grande el de abajo que el de arriba, pero el elemento pareciera que está mucho más equilibrado, o da la sensación como que si estuviese equilibrado. El límite es, como mucho, es que el margen de arriba con el margen de abajo sean el mismo, ¿no? Que sería esta situación. Sí, ni hablar si se le agrega una numeración abajo. Exactamente, entonces si le agregamos una numeración acá o algún elemento, lo mismo. Por eso también siempre los márgenes inferiores generalmente tienen esas recomendaciones para poder tener el contenido. Más allá que también podemos tener una numeración en la parte superior o en la parte lateral de la página, ¿sí? Pero de esta manera lo que sucede es que se mantiene justamente las proporciones. Y esto hace que después el contenido quede mucho más armónico en el espacio que estamos trabajando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. No, salvo si me estoy adelantando, por el tiempo, no sé si nos va a dar. Cuando hablamos de tipografía y de medidas, Sí. ¿lo vamos a hablar más adelante o te puedo preguntar? Sí, no, lo vamos a ver la clase que viene también. Ah, bueno, listo. Sí, la idea es que ustedes puedan tener, que vayamos, poder darle herramientas para poder ir haciendo esta construcción, ¿sí? Que es bastante más compleja en la cantidad de contenido y en cómo ir diseñando ese contenido. Entonces, que también no solamente centrarnos en la parte pura y exclusivamente de la interactividad, sino también después, un poquito también desde el diseño, ¿sí? Te hago una pregunta general, no para que Sí. nos entremos en detalle. Pero viste que los 12 puntos en general, cuando vos lo haces en papel,
Sí, Digo, en lo digital, es diferente, ¿no es cierto? No resulta igual a la hora de leer. Y por otro lado, el interlineado, sí, el interespaciado, en sí, realidad, por la dimensión de la letra. ¿Eso lo exacto. vamos a ver también? Sí, tal cual. Porque sí, porque lo que cambia, en realidad, la proporción es la misma, lo que cambia son los valores. Es decir, Claro, en un 12 es 14, ¿no? el 12 que uno generalmente, o igualmente todo eso varía según la familia tipográfica, ¿no? Porque hay familias tipográficas que uno la utiliza en un cuerpo 12 y otra familia tipográfica pone un cuerpo 10 y visualmente tienen el mismo tamaño. Lo que sí se mantiene son las relaciones espaciales entre el tamaño de la tipografía, el espacio, el interlineado, es decir, el espacio entre línea y línea y el espacio en caracteres, que cuando lo llevamos a las pantallas se modifican los tamaños porque las dimensiones espaciales que tiene una pantalla son más grandes que una página, dependiendo de los formatos, pero esas proporciones se mantienen, ¿no? Es decir, generalmente hay una recomendación elemental que es para un texto común y corriente, no estamos hablando de un libro, sino para un texto común y corriente, si yo tengo un cuerpo de familia tipográfica, el interlineado, o sea, la separación entre línea y línea, son 2 puntos más que el cuerpo. Es decir, si la familia tipográfica mide 10 puntos, para el interlineado le tengo que poner 12. Esa es como una regla básica, que no siempre funciona, porque obviamente que hay familias tipográficas que son diferentes, que tienen astas que son más largas o más cortas, las astas ascendentes, ya sea de la L o de la P o de la B larga, en las mayúsculas y la minúscula. Entonces, dependiendo de eso, también tal vez esa regla, tal vez no sea tan exacta, tal vez la tengo que hacer más separado. O otras familias que tienen las astas más cortas y que me permite justamente trabajar con espacios más chicos en la interlínea. Entonces, pero sí hay como recomendaciones de uso. Eso lo vamos a ver. También vamos a ver qué familias tipográficas son más recomendables para los textos, ¿sí? Que hacen que justamente la lectura sea más, más agradable o más llevadera y que no Más nos fácil. canse, ¿no? O sea, hay familias tipográficas que fueron creadas y pensadas justamente para textos de lectura. Y otras familias tipográficas que fueron pensadas pura y exclusivamente para hacer títulos, ¿sí? O para trabajar textos cortos. Y a su vez, hay familias tipográficas que fueron pensadas porque son muy viejas, ni sus creadores, ni la gente de esa época se imaginó que esas tipografías después se pudieran utilizar en una pantalla, lo cual después lo que sí se crearon fueron adaptaciones de esa familia de tipográficas para ser trabajadas en pantallas. Entonces, todas esas decisiones justamente tienen que ver con en esto, ¿no? Decir, bueno, más allá del contenido, después cómo vamos a mostrar el contenido y a partir de ahí poder jerarquizar ese material que tenga la mejor lectura posible, la mejor navegabilidad con respecto a la interacción y que también esté acorde a, por un lado, no solamente una cuestión vinculada al funcionamiento, sino también que esté vinculada a una cuestión semántica o conceptual que tenga que ver con esas características morfológicas que tienen la tipografía o las imágenes que remitan también a la historia que estamos contando, ¿no? Al cuento o la novela. Entonces, si el cuento o la novela tiene un anclaje histórico en algún momento en particular, o el cuento es un cuento infantil, o el cuento es un cuento de terror, o lo que sea, muchas veces tal vez lo recomendable o lo más apropiado sería que encontrar distintos recursos estilísticos, ya sea de forma o recursos tipográficos que también aludan y hagan referencia a la temática que estamos queriendo contar en ese texto, ¿sí? O en este libro. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí son como un montón de decisiones que no solamente hace que sean de funcionamiento y de lectura, ¿no? Sino también que hacen al sentido, como que lo hacen que justamente uno automáticamente, sin meterse en el contenido y sin leerlo particularmente, ya en un primer golpe de vista nos da la sensación o nos da la pauta de que va, ¿sí? Que tenga esa identidad desde ese lugar también. Pero bueno, digo, la idea es que
tenemos tiempo para hacerlo, tenemos tiempo para que ustedes vayan trabajando, ir tomando decisiones y también vayan apareciendo estas cuestiones y poder ir interactuando en las clases y a partir de ahí también que ustedes vayan ir mostrando los avances para poder ir viendo, ir corrigiendo semana a semana. Te pregunto, ¿vos pensás que realmente podremos, porque estoy pensando ahora en los 9 módulos, estoy pensando en todo lo que dijiste, Sí. estoy pensando en la primera edición, digamos que uno lo armaría en un Word, como vos decías, en lo referido a texto, ¿no? Sí. ¿Vos crees que realmente que podremos trabajar cómodamente con un Genially? ¿En serio? O sea, digamos, no se nos deformaría lo que originalmente estamos armando con un Word. No, no, para nada, Lo porque podemos adaptar bien. lo pueden adaptar tranquilamente, porque ustedes pueden hacer, digo, tomar, y además el Genially les permite tirar líneas guías y permite hacer este tipo de cosas Ok. también. Está bien, Digo, me para mí lo preocupaba pueden eso. hacer tranquilamente con eso, con el Genially, si quieren trabajar con el Genially. Sí, sí, Bien, sí. bien, gracias. Tiago, Bueno, yo más que nada avisar porque ya me voy a retirar, voy a ir a comer y tengo que ayudar a mi papá en algo, así que eso, me voy a despedir. bueno, Agradezco muchísimo la ayuda, profe, para poder recomendarme con mi trabajo, así que genial, lo voy a hacer esta tarde. perfecto, buenísimo, dale. Nos Nos vemos a vemos entonces. todos. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chao. Bye, bye. Bien. Em, Y sí, estaría bueno. digo, no se condicionen, digo, no es que esto sí o sí, por un lado o por el otro, lo tienen que hacer con una herramienta en particular. Digo, me parece que la herramienta es un elemento, justamente, tomarlo como eso, como una herramienta que les permita eh, mostrar de la mejor manera la idea o el proyecto que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Entonces, no es que si si no lo puedo hacer en una herramienta ya me condiciona, no, piénsenlo al revés, ¿sí? Así que bueno, si se sienten más cómodos con InDesign, van a InDesign, si se sienten más cómodos con Genially, Genially. Ahí un poco ahí va a ser un poco la discusión entre cada integrante o cada grupo en particular. Yo creo que los grupos los tendríamos que dividir por plataforma, por herramienta. También, bueno, por eso, pero a veces que por ahí dentro del mismo grupo hay alguien que maneja una herramienta mejor que el otro, y entonces pueden ir como, a ver, arrancan de una manera, después la prueban en la otra y se fijan a ver por dónde va mejor. También eso puede pasar, tranquilamente. Bien. Sí, lo que tiene lo bueno, por ejemplo, de Genially, que a diferencia del InDesign, es que ustedes pueden insertar los videos ya directamente ahí, ¿no? Por ejemplo, como se puede ver, no necesariamente te manda un link, una URL, sino que usted puede insertar un video de YouTube, por ejemplo, dentro de la plataforma. Entonces, a diferencia de las limitaciones que veíamos en la clase pasada en el InDesign con respecto al formato del video, ¿vieron? ¿Se acuerdan que si no coincidía con el formato, igualmente después me lo tiraba arriba del contenido? Esto como pasa siempre una aplicación u otra tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces un poco va a ser que ustedes pongan ahí en la balanza a ver cuál es la que mejor soluciones les da para el contenido que van a producir para este trabajo. Entonces ahí, a partir de ahí va a ser como empezar a definir o tomar decisiones con eso, ¿sí? Profesionalmente, ¿qué se utiliza para hacer los audiolibros? Y los audiolibros, tranquilamente puede ser una opción, obviamente dependiendo también de qué tipo de audiolibro, ¿no? Pero es como una especie de un podcast, lo cual primero hay una cuestión de audio y grabado de audios, y en un design, en design se puede hacer tranquilamente eso, por ejemplo. Porque Y en los además libros y en los libros digitales, en los ebooks, ¿qué se utiliza? también lo puedes hacer con InDesign, ¿sí? Porque sale con el otro formato, que son los EPUBs, que además tienen más opciones interactivas, ¿sí? O sea, eso es lo que habitualmente se utiliza Ujú. de manera profesional. Sí.
Puta, voy a Sí. tener que aprender el InDesign. Listo. Sí, porque no solamente por una cuestión interactiva, sino el InDesign, al ser un software y una aplicación pensada para trabajar libros, ¿sí? De formato primero, de formato tradicional, entonces tiene un montón de herramientas que facilitan el trabajo. Entonces, eh, facilita muchísimo el tema de la numeración de la página, la generación de índices automáticos, la generación o la construcción de que vivíamos la clase pasada, que algo Carolina había comentado, de los estilos de párrafo, estilos de carácter, estilos de color. Bueno, entonces es como que sistematiza mucho la herramienta, nos ordena muchísimo para trabajar grandes volúmenes de contenido. Entonces, por eso es más profesional en ese lugar, es como que nos facilita muchísimo el trabajo. El otro es como, otras herramientas tal vez son más artesanales, es como que tenemos que ir armando o diseñando más página por página o parte por parte. Entonces, cuando yo tengo un proyecto que es más cortito, no tengo problema, pero cuando yo tengo un proyecto que tiene grandes volúmenes de extensión de páginas y de textos, si cada página la tengo que ir haciendo medio de forma artesanal, el trabajo nada, no se termina nunca, ¿sí? Entonces, por eso un poco es la cuestión así, más profesional del InDesign. Bien, entonces, digo, para no anticiparnos demasiado, básicamente, yo ahora termino de armar los grupos. Voy a habilitar más grupos para aquellos que tal vez no completen los 4 y van a trabajar de a dos participantes o 3 o los que sean. Seleccionan ahí, eligen el grupo para trabajar y básicamente la primera parte es empezar a definir qué cuento, qué novela o qué cosa van a trabajar, ¿sí? Para eso. Que me parece que la clave ahí va a estar en eso. Entonces, una vez que definan qué, después nos ponemos a pensar puntualmente cuestiones a la cuestión más interactiva. Sí pueden, una vez que ya tengan definido toda esa parte, empezar a decir, bueno, eligen la herramienta, se ponen de acuerdo ustedes en qué herramienta trabajar, y sí pueden empezar a ver, por ejemplo, esto que vimos hoy recién, de cómo segmentar el espacio para la construcción de una caja tipográfica, ¿sí? Entonces, como me parece que un poco para avanzar durante la semana y poder tener ya esta cuestión media liquidada de acá al próximo viernes, me parece que está bueno arrancar por ahí. ¿Parece? Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna cosita más, alguna duda, alguna cosa que quedó dando vuelta de esto, de lo anterior? Una más cortita. Em, si fuese a través de un Genially, nosotros no necesitamos hacerle toda esta cuestión que tiene un libro, que es la paginación y del encabezado, y un pie de página y todo lo demás, no necesitamos, porque la interactividad ya nos lleva a eso. Sí, sí, no necesariamente eso, después hay que ver si le pones una interactividad o un índice en el sentido de, si yo quiero, dependiendo del contenido, lo mismo, les repito, que si yo puedo ir, obviamente que hay textos o cosas que yo necesariamente tengo que arrancar por la primera página y tengo una lectura que es totalmente secuencial. Pero si tal vez, si está segmentado en capítulos, yo puedo tener un índice que me permita ir de un capítulo al otro, salteándolo, por ejemplo. ¿Viste cómo en el Genial, en el currículum que hice, yo no sé si recordás, cuando saltábamos de una fecha Sí. e ibas a esa página, yo agregué Exacto. un botón en donde decía volver a. Tal cual. Entonces, Sí, al finalizar un capítulo, podría ser un volver al índice, si fuera volver al necesario. índice, tal cual. ¿Sí? Para poder justamente romper la cuestión lineal, ¿no? De lectura. Sí, y ni hablar si hablamos de un contenido interactivo, como Tal hablábamos cual, al principio, ¿no? tal cual. Pero bueno, por eso va a depender mucho de el material a trabajar. Porque el material nos va a decir un medio, ya nos pone sobre la mesa de qué manera trabajar, qué elementos y qué grado de interacción vamos a poder tener con ese material. Entonces, nosotros ahora por ahí nos podemos imaginar un montón de circunstancias o situaciones, o tal vez todavía no se nos ocurre nada,
pero porque justamente estamos como de forma abstracta hablando sobre justamente el trabajo, pero teniendo el material real, el material nos va a decir un poco por dónde va la cosa. Por eso está bueno que por ahí ya, para el próximo viernes, cada grupo en particular tengan, no digo la versión final, pero sí, decir, bueno, mira, estamos entre esta cosa y entre esto para trabajar, para poder charlarlo acá y poder de última, poder tomar una decisión entre todos y todas para decir, bueno, mira, mejor me parece que va por acá, porque tiene más herramientas, tiene más cosas, tiene más, más material para justamente desarrollar tal situación interactiva, tal situación desde el diseño, bueno, ya veremos. Pero por eso está bueno esas decisiones tomarlas con el contenido real. Bueno, Muy, gracias. muy Muchas bien, gracias. Muy buena clase. genial, buenísimo. Bueno, quedamos así entonces. Los voy a, hacemos esto los grupos y voy a tratar de subir esto ya a la clase, así ya no me queda colgada como la semana pasada. Y justamente para, sobre todo para aquellos que no están presentes también lo puedan ver de lo más rápido posible. Bueno, les mando un saludo y sí, Mariano. Ok, gracias. Bueno, nos estamos viendo y buen fin de. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.